ya en nuestro segundo bloque. Quiero saludar a nuestro panelista Carlos Ibaceta. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, Lorena. Un gusto que nos encontremos en este día, además en un programa especial respecto al conflicto que hoy día existe con el paro de profesores. Y también tenemos como invitada a Valeria Morales Aros, magíster en educación diferencial, sí, gestión y liderazgo, profesora de educación diferencial, especialista en trastornos específicos del lenguaje, sí, específicos del aprendizaje. Hoy día como protesorera del Colegio de Profesores Provincial Ñuble, sí, y además miembro del Movimiento Educación Sí. Diferencial MED. MED, sí. Cuéntanos un poquito, porque todo lo demás Qué nos mareado, contextualiza, Ya. pero súper importante, ¿qué es el MED? El MED es el Movimiento de Educación Diferencial. Es un movimiento que empezó hace alrededor de 5 años, que empezó con las movilizaciones que hubo en el 2015 aproximadamente, en donde estuvimos como 2 meses parados. Y dentro de las movilizaciones se encontraban profesoras diferenciales en las marchas y en las asambleas, los meetings, y empezaron a darse cuenta de que había muchas temáticas y muchas demandas que eran comunes en distintos establecimientos. Y con las distintas modalidades en las que trabajaban, había muchas cosas que estaban en común y había necesidades que eran menester de ser resueltas. Es por eso que, a pesar de que en esas movilizaciones educación diferencial no tuvo mayor cabida en nuestras demandas, porque eran otros temas de petición, sí quedó como en claro que habían cosas que teníamos que resolver. Yo me integré hace 3 años, por si acaso, pero dentro de la temática un poco y de la planificación que se dio era que si queríamos que nuestras demandas como Movimiento de Educación Diferencial fueran escuchadas. En el gobierno el único interlocutor válido que nosotros teníamos era el Colegio de Profesores. Y por lo tanto empezamos a buscar liderazgo entre nosotras y en distintos puntos del país buscamos también candidaturas y algunas las logramos bien exitosamente y pudimos instalar nuestros temas. Entonces ahora actualmente tenemos, bien gracias, una temática muy álgida que está, y una piedra de tope que está deteniendo la paralización que estamos llevando a cabo en estos momentos no pueda bajarse. O sea, también está vinculada con Sí. un tema profundo. Profundo, sí. Que está muy vinculado sí, con ustedes, digamos. Exacto, como profesora de educación porque diferencial. Hoy día las demandas del MED están en el petitorio. Sí. Ahora, el MED no es el único movimiento, hay otros espacios que también han tenido eco en el Colegio de Profesores, pero yo como miembro del MED hablo por el tema del MED. O sea, en general las temáticas son como comunes y no, de hecho, si hablamos de agobio laboral, ya sabemos de qué hablamos, si hablamos del tema del pago de la mención, si hablamos de la carga administrativa, de la cantidad de exigencias que tenemos que llevar, estamos como todas en la misma sintonía y sabemos de qué estamos hablando. Y es por eso que actualmente el tema del pago de mención para nosotros es un tema muy sentido, porque tiene que ver con lo que se llama la condición de igualdad ante la ley, por un lado, y también por un tema también de la desigualdad de género que se establece, pero no solamente para las educadoras o las profesoras diferenciales, sino que también para las educadoras de párvulos. ¿Ya? Y establecer eso como ponerlo sobre la mesa es para nosotros muy importante, que se establezca que aquí hay una discriminación de género, ¿ya? Y por el hecho de ser mujeres no por el hecho de ser mujeres podemos aceptar que se nos discrimine. La respuesta del gobierno al petitorio frente al tema del pago de mención fue no hay dinero. Esto es para explicar al televidente los 30.000 millones de pesos que dice el gobierno. Claro, la ministra en este caso, sí. Claro, que efectivamente no son 30.000 millones de pesos ahora. No. Es progresión en el tiempo. Exacto. Entonces Nosotros de hecho, podemos no es que el Colegio de Profesores quiera todo o nada, porque uno entiende que también frente a una negociación hay cosas que nosotros podemos entender y allanarnos, flexibilizar. Pero tiene también que ver que hay una respuesta concreta. O sea, no pueden como respuesta decirnos que en realidad el 2020 los van a ver.
¿ah? Y en ese sentido también tenemos el Ministerio de Educación que está, por un lado, dando una respuesta y que tiene que ir con recursos, pero nosotros hablamos de no un aumento en el salario, estamos hablando, porque no estamos en igualdad de condiciones, estamos con un salario inferior. ¿Ya? Y es debido a que no se nos paga la mención como a otros profesionales de la educación. Ajá. Si partiera el pago de la mención, estamos hablando de 7.000 millones de pesos ahora y progresivamente en el tiempo Exacto. hasta el 2026, Sí. 30.000, no 30.000 ahora. No. O sea, No. estamos hablando Exacto. de 7 años más Ya. con Exacto. un Sí, o sea, crecimiento que es Sí. paulatino. claro, Y de hecho son esperamos- 7.000 millones ahora, o sea, lo que se ha gastado mi general Fuente Alba, mi general Oviedo, sumado a eso son 7.000 millones de pesos para todas las profesoras. Sí. Ahora igual, del país. dentro del punto de vista, claro, si decimos que en realidad son dineros que han sido mal habidos, no podemos compararnos en ese sentido. Pero sí se entiende que si en este caso hubo un despilfarro de dinero porque hubo una fuga y que había como dinero en el fondo que no había. O sea, no esas había luquitas las tiene el gobierno, pues, Exacto. el tema es que se gastan en otra cosa. Exacto. La idea es reorientarla. Exacto. En el fondo podemos hablar de una refocalización de los dineros. No estamos diciendo que le saquen a otras entidades otras entidades sus recursos, sino que podamos reubicar los dineros que a veces ahí No, pues estamos aquí hablando no estamos dejando de comprar ni balas ni armas. Lo que estamos dejando de comprar es chocolate y whisky para que Exacto. podamos tener las lucas o donde dentro del mismo corresponda. Ministerio de Educación, que haya, de hecho se han hecho denuncias de un despilfarro muchas veces de recursos. Por ejemplo, podríamos ver lo que se podría ahorrar en relación a la ley de evaluación que tiene que ver con la evaluación docente, con lo que se gasta en lo que es la evaluación par, lo que se gasta en cada, por ejemplo, en la evaluación par solamente se ahorrarían bastante. Con capacitaciones, con la formación en las universidades, con el pago de los evaluadores, que bueno, somos los docentes los que asumimos esa labor, pero bien, ningún problema de que se pueda refocalizar. Y, por ejemplo, también en relación al CIMSE, que todos los años y eso representa un gasto enorme de recursos que podría perfectamente reducirse y podríamos tener también información acerca de cómo están los aprendizajes de nuestros estudiantes, pero con la cantidad de CIMSES que hay año a año y donde los docentes estamos constantemente trabajando para cumplir con estándares y resultados, perfectamente podríamos hacerlo en forma mucho más pausada con en una distancia en el tiempo no tan acelerada como es ahora. Como para que la gente entienda, las profesoras de educación o profesores de educación diferencial son mucho menos los hombres, principalmente es un campo de mujeres, no pueden desempeñar su labor si no tienen mención. Que también es otro tema. Tú no puedes contratar, un empleador no puede contratar en un colegio una profesora de educación diferencial especialista en un área si la competencia debe ser en otra. ¿Ya? Por lo tanto, la mención sí importa. Claro. No puede, una profesora de educación especial, especialista en lenguaje, no puede dedicarse a la discapacidad intelectual. Y viceversa. No es por ideal, ejemplo. Claro, pero a veces que eso, por ejemplo, otro... un profesor de, no sé, por decir, un profesor de educación general básica no puede trabajar en educación diferencial. De hecho, no está permitido. Tampoco. Porque, pero por eso se exige la especialidad. Se exige la especialidad, se exige el título, se exige que también para evaluar a ese niño tengas un número de registro, que eso también implica el tema de la mención. La especialización. Entonces, hay una serie de exigencias que son... Por eso se pide el pago de la mención. Claro, o sea, y esto no es un bono, porque se ha tratado de minimizar, claro, diciendo están pidiendo un bono, porque ahora la palabra bono que está tan manoseada en realidad no es un bono, es el reconocimiento de la especialización. Como exactamente que de hecho no queremos un trato especial, simplemente que se nos trate con igualdad de condiciones ante la ley. Nada más. O sea, ni siquiera que se nos pague un poco más, simplemente que se respete la igualdad ante la ley. Ahora, la ministra de Educación en este sentido ha sido muy, muy arrogante, de hecho muy ausente, ha costado muchísimo que ella se siente en la mesa de negociaciones entonces, bueno, tendríamos que apelar a la ministra de la Mujer, que a lo mejor ella también se pueda hacer un análisis de esto, porque hay también una discriminación de género.
Entonces, o sea, de verdad que hay que allanar los caminos y hay que buscar todas las formas porque en realidad aceptar que se nos discrimine es como, no, o sea, no hay no puede, el profesorado no puede decir lo aceptamos. No, o sea, tienen que buscar la forma y podemos entender y que podemos allanar los caminos y ver una flexibilidad en el pago de mención. Pero no puede ser que no se nos pague porque simplemente la respuesta es que no hay recursos. Que no están las plata. No están las plata cuando efectivamente sí se podría. O incluso, y porque yo hacía, también insistía en el tema de la especialización y la mención, porque la norma lo exige, porque se ha planteado además que al estar incluido dentro de la formación de pregrado no debiera ser una modalidad distinta. Entonces se ha terminado tratando de torcer finalmente la nariz. Claro, sí. torcer un poco la interpretación sí. de la ley, que no es que debiera tener interpretación. interpretación. El año 2006, bueno, el espíritu de la ley era pagar la mención a todos, pero después con los análisis que se fueron haciendo, llegaron después las normativas y extrañamente quedamos sin la mención. Entonces, de hecho, claro. Y eso es para las educadoras de párvulo y para diferenciar. Exacto, sí. Entonces, eso es para dejarlo con pera y manzana para que entienda la gente, porque yo como apoderado, ¿por qué tendría que apoyar el paro? A ver, primero yo creo que hay que aclarar algo bien importante. Los profesores no queremos estar en paro. Perfecto. No queríamos estar en paro, no queríamos llegar a esta instancia. De hecho, demoramos más de un año en llegar a esta instancia. Eso es importante, porque cuando se habla de que los profesores hoy día no quieren dialogar, no quieren flexibilizar, se habla de este paro de casi 5 semanas, pero el Ministerio de Educación ni el gobierno ha reconocido qué más hay detrás. ¿Qué nos puedes contar tú de este proceso? Esta decisión no fue de un día para otro. Claro, no, para nada. De hecho, más de un año. También hubo respuesta al petitorio. Se hicieron como paros de advertencia de un día, ya 2 días, porque no queríamos, de verdad que no queríamos llegar a esta instancia. Pero frente a de hecho la última, antes de este paro indefinido, antes de la respuesta final, cuando se leyó, de verdad que fue muy indignante, porque de hecho incluso las concesiones que nos habían hecho en la anterior habían desaparecido. O sea, no teníamos una respuesta ni siquiera una respuesta, que era una vergüenza. Y de hecho la conducción nacional en realidad decía, o sea, como para consultar a los profesores como muy absurdo, porque la respuesta no era nada. Se hizo la advertencia, entonces vamos a paro. Incluso se decidió dar una semana más para a ver si el gobierno se ponía la mano en el corazón y no. Entonces, frente a, bueno, un poco también la indiferencia del gobierno ha sido muy dura para el profesorado en general. O sea, esta semana tuvimos eclipse. Hace un par de días tuvimos eclipse. Sí. ¿Qué significó eso en el paro? Porque alguien podría decir que tiene que ver. Ver a una ministra que se va, o sea, de hecho la cita a la comisión del Senado y suspende porque en realidad ella tiene otras cosas más importantes que hacer, como ir a ver un eclipse y sentarse con el presidente y estar fascinada viendo, pucha, qué bueno, pero estamos en una negociación que es muy... Se cae la sesión especial. Se cae, y de hecho deja, o sea, yo no sé si hay un respeto, bueno, si no hay respeto por el Senado, con una figura tan importante como el poder legislativo, ¿qué más espera para el profesorado, que somos un gremio que ha sido muy maltratado por muchos años? 2 de los 3 poderes del Estado se iban a sentar a conversar de este conflicto y finalmente el Poder Ejecutivo se resta de la conversación y se cae en la conversación con el Poder Legislativo. Finalmente no vimos la disposición del gobierno para esta conversación. Y eso es muy triste, de verdad. O sea, nos van a perder su prestancia, su prestigio, nos van a perder si que hay adhesión. Yo creo que no debían temer a eso. Yo creo que se engrandecerían de allanarse, de escuchar, de empatizar. Porque de hecho para las campañas los profesores, la deuda histórica y todos hablan, pero la verdad es que hay un buen discurso, pero yo te insisto en la pregunta, ¿cómo le explico yo al apoderado, cómo le digo yo que a este apoderado que tiene que mandar a clases al alumno, que tiene que darle alimento,
darle desayuno, que no lo tiene o sea, que no lo tiene en el colegio, lo tiene en la casa, a esa mamá, a ese papá que tiene que ir a trabajar. ¿Cómo resolvemos el tema de un paro tan largo? De hecho, no queríamos llegar al paro. O sea, nosotros entendemos la gravedad de la situación, pero en realidad nos arrinconaron y no nos dejaron otra salida. Las razones tienen que ver también por el abandono que tiene este gobierno de la educación pública. Hay escuelas que están en muy mal estado, pésimo. Sobre todo hay escuelas que hay un desgaste de la infraestructura enorme, los baños en muy mal estado, con plagas. De hecho, aquí en Chillán, las plagas o lo que tiene que ver con la caca de las palomas, ratones, eso es indigno. Y entendemos que los padres al menos entienden que las condiciones en las que están trabajando sus hijos no son las adecuadas y no pueden decir que no nos importan los niños. Al gobierno no le importan los niños. Es al Estado al que no le importa la educación pública. Y eso lo demuestra con los hechos. Y además, como decía otra dirigente de Bulnes, en realidad el tema de dejar al arbitrio de una elección a las asignaturas que son tan importantes en tercero y cuarto medio como arte, historia y educación física, para nosotros nos parece gravísimo. Es atenta contra una educación integral y eso debiera importar. Obviamente el tema de la alimentación, pero los profesores somos los que estamos en paro. Hay alimentación, debiera estar todas las condiciones y eso obviamente dentro de la administración y los sostenedores debiera garantizar que hubiera alimentación y también si los profesores también se han podido organizar, muchos han hecho turnos éticos como para la atención de los niños. Y esto se podría resolver simplemente con que el gobierno se sentara y se allanara a conversar. No hay otra forma. De verdad, nosotros no queremos estar en paro, queremos estar en nuestras aulas. Yo soy profesora de educación diferencial y extraño mucho a mis alumnos, quiero estar con ellos, quiero enseñarles, es donde me siento y yo creo que muchos, los docentes en general nos sentimos muy a gusto, nos gusta lo que hacemos y porque nos importa. Esto para nosotros es un problema serio, un problema grave y nos importa que esto se resuelva de la mejor forma. Tenemos el mejor espíritu y queremos que esto se logre, que el diálogo logre una salida a esta problemática. Bien, Valeria, Carlos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Nosotros también esperamos como programa que este conflicto llegue ya por fin a su solución. Entendemos que estos son procesos que cuestan, pero requieren disposición de todos y de todas. Así es que muchas gracias por estar en nuestro programa. A quienes nos están viendo hoy día, aprovecho de despedir a Carlos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre, como panelista. A Valeria por agradecer este espacio, porque en realidad los medios de comunicación recién ahora han podido asomar un poco la nariz acerca de lo que lo que se está viviendo, padeciendo en educación pública, y este es un espacio que para nosotros nos reconforta, nos da como la vía para expresar lo que estamos viviendo. Y a quienes están en la casa también aprovecho de despedir y que nos sigan por Canal 2, por Canal 5 y también por nuestras redes sociales. Esperamos, por supuesto, que nos retroalimenten, nos entreguen sus opiniones a través de ambas redes, Facebook como Ruta Ñuble TV y a través de nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana y espero que estén muy bien. Muchas gracias. Con temas de región, múltiples miradas. En todas las comunas. Ruta Ñuble.